Berlín, la capital de Alemania, es una ciudad que resuena con historia, cultura y vitalidad. A lo largo de los siglos, ha sido testigo de acontecimientos que han moldeado no solo su propio destino, sino también el de Europa y el mundo. Desde su ubicación geográfica estratégica hasta su rica herencia cultural y su papel en la política mundial, Berlín es mucho más que una ciudad, es un símbolo de resiliencia y transformación. La historia de Berlín está intrínsecamente ligada a la historia de Alemania y de Europa. Fundada en el siglo XIII, Berlín ha sido el escenario de numerosos eventos históricos, desde los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial hasta la división y posterior reunificación de Alemania durante la Guerra Fría. Su ubicación en el centro de Europa la convirtió en un punto focal para la política y la diplomacia, así como en un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia. Berlín, a lo largo de los siglos, ha sido un epicentro de eventos que han tenido un impacto significativo en la historia europea y mundial. Su importancia histórica se extiende desde su fundación en el siglo XIII hasta su papel crucial en la configuración del orden político, social y cultural moderno. La ciudad ha sido testigo y protagonista de momentos clave que han definido el devenir de Europa. Desde su fundación como un modesto asentamiento a orillas del río Spree, Berlín ha crecido para convertirse en una potencia política y cultural en Europa. Durante el Sacro Imperio Romano Germánico, Berlín sirvió como residencia de los electores de Brandeburgo, marcando el comienzo de su ascenso como centro de poder en la región. Sin embargo, la verdadera importancia histórica de Berlín se manifestó en los siglos siguientes, especialmente en los turbulentos años del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue testigo de la devastación y la destrucción causadas por los bombardeos aliados, así como de los horrores del régimen nazi. El infame régimen de Adolf Hitler tuvo su centro de operaciones en Berlín, y la ciudad fue escenario de eventos cruciales como la quema del Reichstag en 1933 y la Batalla de Berlín en 1945, que marcó el fin de la guerra en Europa. Después de la guerra, Berlín se convirtió en el epicentro de la Guerra Fría, simbolizando la división ideológica entre el este y el oeste. La construcción del Muro de Berlín en 1961 dividió la ciudad y el mundo en dos bloques enfrentados, con Berlín Oriental representando el bloque comunista y Berlín Occidental alineado con las democracias occidentales. La caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior reunificación de Alemania marcaron el fin de la Guerra Fría y un nuevo capítulo en la historia de Berlín. La importancia histórica de Berlín no se limita a su papel en conflictos bélicos y confrontaciones políticas. La ciudad también ha sido un bastión de la libertad y la resistencia. Desde la Revolución de 1848 hasta las protestas estudiantiles de 1968 y la caída del Muro de Berlín, la ciudad ha sido testigo de innumerables actos de valentía y determinación por parte de su pueblo. En resumen, Berlín es mucho más que una ciudad, es un faro en la historia europea, que ha iluminado los caminos de la política, la cultura y la sociedad durante siglos. Su importancia histórica radica en su capacidad para adaptarse y transformarse en medio de la adversidad, sirviendo como un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y la búsqueda constante de la libertad y la justicia. Berlín continúa siendo un símbolo de esperanza y resistencia, cuyo legado perdurará en las páginas de la historia mucho después de que sus calles dejen de resonar con el bullicio de la vida cotidiana. El patrimonio cultural de Berlín es vasto y diverso. Desde los majestuosos museos de la Isla de los Museos hasta los vibrantes barrios de arte callejero, la ciudad ofrece una rica variedad de experiencias culturales. Lugares como la Puerta de Brandeburgo, el Muro de Berlín y el Reichstag son testigos mudos de la historia tumultuosa de la ciudad y atraen a millones de visitantes cada año. El patrimonio cultural de Berlín es un tesoro invaluable que refleja siglos de historia, arte y diversidad. Desde monumentos icónicos hasta vibrantes expresiones culturales contemporáneas, la ciudad ofrece una rica y variada experiencia para sus residentes y visitantes, convirtiéndola en un destino culturalmente enriquecedor.
Berlín es conocida por sus impresionantes museos y galerías que albergan algunas de las colecciones de arte más importantes del mundo. La Isla de los Museos, un conjunto de 5 museos en la isla Spree, es un destacado patrimonio de la humanidad de la UNESCO y alberga obras maestras de la antigüedad, el arte clásico y el modernismo. Entre ellos se encuentran el Museo de Pérgamo, el Museo Antiguo y la Galería Nacional Antigua. Además, la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, Neue National Galerie, y la Gemäldegalerie ofrecen una visión fascinante de la evolución del arte europeo desde la Edad Media hasta la actualidad. Berlín está salpicada de monumentos históricos que cuentan la historia tumultuosa de la ciudad. La Puerta de Brandeburgo, uno de los símbolos más reconocibles de Berlín, ha sido testigo de eventos que van desde desfiles triunfales hasta protestas masivas. El Monumento al Holocausto, un campo de estelas de concreto diseñado por Peter Eisenman, conmemora a las víctimas del Holocausto y es un poderoso recordatorio de los horrores del pasado. Otros lugares emblemáticos incluyen la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm, el Monumento a los Judíos Asesinados de Europa y el Checkpoint Charlie, que simboliza la división de la ciudad durante la Guerra Fría. Berlín es conocida por su próspera escena de arte callejero, que ha florecido desde la caída del Muro de Berlín en 1989. Barrios como Kreuzberg, Friedrichshain y el famoso East Side Gallery están adornados con murales coloridos y grafitis que reflejan la creatividad y la diversidad de la ciudad. Artistas locales e internacionales han dejado su huella en las calles de Berlín, convirtiéndola en una galería al aire libre que cambia constantemente. Además de su rica historia arquitectónica, Berlín también es un crisol de arquitectura moderna y vanguardista. Lugares como la Filarmónica de Berlín, diseñada por Hans Scarron, y la Torre de la Televisión, que ofrece impresionantes vistas de la ciudad, son ejemplos de la innovación arquitectónica que define el paisaje urbano de Berlín en el siglo XXI. Proyectos de renovación urbana como el complejo de Sony Center en Potsdamer Platz y el distrito de negocios de Friedrichshain-Kreuzberg reflejan el espíritu dinámico y en constante evolución de la ciudad. Berlín es conocida por su vibrante escena cultural alternativa, que abarca desde clubes nocturnos underground hasta espacios de arte experimental. Barrios como Neukölln y Waring son centros de creatividad y experimentación, atrayendo a artistas, músicos y bohemios de todo el mundo. Festivales como el Carnaval der Kulturen y eventos como la Lange Nacht der Museen ofrecen una ventana a la diversidad cultural y la creatividad que define a Berlín en el siglo XXI. En resumen, el patrimonio cultural de Berlín es un testimonio de su rica historia, diversidad cultural y espíritu innovador. Desde sus museos de clase mundial hasta su bulliciosa escena de arte callejero, la ciudad ofrece una experiencia culturalmente enriquecedora que sigue atrayendo a personas de todas partes del mundo. Berlín es más que una ciudad, es un crisol de arte, historia y creatividad que continúa inspirando a generaciones de residentes y visitantes por igual. Situada en el noreste de Alemania, Berlín es atravesada por el río Spree y se encuentra en la llanura del norte de Europa. Su ubicación en el corazón del continente ha influido en su desarrollo como un importante centro político, económico y cultural. La ubicación geográfica de Berlín en el noreste de Alemania ha desempeñado un papel crucial en su historia, desarrollo y papel en Europa. Situada en la llanura del norte de Europa y atravesada por el río Spree, la ciudad ha sido un punto de encuentro para culturas, comercio y poder político durante siglos. Berlín se encuentra en una ubicación estratégica en el centro de Europa, lo que la convierte en un importante centro de transporte, comercio y comunicación. Rodeada por las regiones ricas en recursos naturales del norte de Europa y las potencias económicas del oeste y el sur, Berlín ha sido un punto focal para el intercambio económico y cultural a lo largo de la historia. La posición geográfica de Berlín como nudo de transporte ha contribuido a su importancia como centro económico y cultural. La ciudad está conectada por una extensa red de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales que la conectan con otras ciudades europeas.
El aeropuerto de Berlín-Tegel y el aeropuerto de Berlín-Schönefeld son puntos de entrada clave para viajeros de todo el mundo, facilitando el intercambio cultural y económico. La ubicación geográfica de Berlín también ha sido testigo de momentos históricos significativos, especialmente durante la Guerra Fría. La construcción del Muro de Berlín en 1961 dividió la ciudad en dos, separando a familiares y amigos y simbolizando la división ideológica entre el este comunista y el oeste democrático. Sin embargo, la caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior reunificación de Alemania marcaron un nuevo capítulo en la historia de la ciudad, simbolizando la reconciliación y la esperanza de un futuro unificado. Aunque Berlín es conocida principalmente por su bullicioso entorno urbano, la ciudad también cuenta con una abundancia de espacios verdes y parques. El Tiergarten, uno de los parques urbanos más grandes de Europa, ofrece un respiro tranquilo del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Además, los ríos Spree y Havel proporcionan oportunidades para actividades al aire libre y recreativas, como paseos en bote y ciclismo. La ubicación geográfica de Berlín en el noreste de Alemania le confiere una diversidad paisajística única que va desde extensas llanuras hasta bosques y lagos. Los bosques circundantes, como el Grunewald y el Tiergarten, son refugios naturales para la vida silvestre y ofrecen oportunidades para practicar senderismo y observación de aves. Además, los lagos y ríos cercanos son populares destinos de recreación para los residentes locales durante los meses de verano. En resumen, el contexto geográfico de Berlín ha desempeñado un papel crucial en su historia, desarrollo y papel en Europa. Desde su ubicación estratégica como nudo de transporte hasta su historia de división y reunificación, la geografía de Berlín ha moldeado su identidad y continúa siendo un factor importante en su vida cotidiana. Berlín es más que una ciudad, es un punto de encuentro en el corazón de Europa, donde las culturas, las ideas y las personas convergen para crear una comunidad diversa y vibrante. Berlín es un crisol de estilos arquitectónicos que van desde la grandiosidad barroca hasta la modernidad vanguardista. La Catedral de Berlín, la Torre de la Televisión y la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm son solo algunos ejemplos de la impresionante arquitectura que se puede encontrar en la ciudad. Berlín es una ciudad que resuma historia en cada esquina, y su arquitectura es un testimonio vivo de su rico pasado y su próspero presente. Desde monumentos históricos hasta creaciones modernas, Berlín alberga una impresionante variedad de maravillas arquitectónicas que deleitan y asombran a residentes y visitantes por igual. Uno de los símbolos más icónicos de Berlín, la Puerta de Brandeburgo, se erige majestuosamente en el corazón de la ciudad. Construida en el siglo XVIII como símbolo de paz y prosperidad, la puerta ha presenciado momentos cruciales de la historia de Berlín, desde desfiles militares hasta manifestaciones pacíficas. Su arquitectura neoclásica y sus imponentes columnas la convierten en una de las atracciones más fotografiadas de la ciudad. Ubicada en la isla de los museos, la Catedral de Berlín es una obra maestra de la arquitectura sacra. Con su imponente cúpula y su elaborada fachada, la catedral es un testimonio del poderío religioso y cultural de la ciudad. Su interior ricamente decorado alberga tesoros artísticos y un impresionante órgano, haciendo de ella un destino imperdible para los amantes del arte y la historia. Elevándose sobre el horizonte de Berlín, la Torre de la Televisión es una hazaña de ingeniería y diseño. Construida durante la era de la República Democrática Alemana, la torre es un símbolo de la división de la ciudad y del avance tecnológico de la época. Desde su plataforma de observación, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores, ofreciendo una perspectiva única de Berlín en constante cambio. Sede del Parlamento alemán, el Reichstag es un magnífico ejemplo de arquitectura histórica y moderna. Reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial y renovado a finales del siglo XX por el arquitecto británico Sir Norman Foster, el edificio combina elementos neoclásicos con tecnología contemporánea. Su emblemática cúpula de vidrio ofrece vistas panorámicas del centro de Berlín y simboliza la transparencia y la democracia.
Conocida como el diente roto de Berlín debido a los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm es un monumento conmovedor a la devastación de la guerra y la resiliencia humana. La iglesia original, parcialmente destruida por los bombardeos, fue conservada como un recordatorio de los horrores del conflicto, mientras que una nueva iglesia y campanario fueron construidos junto a ella, creando un poderoso contraste entre pasado y presente. Estas maravillas arquitectónicas son solo una muestra de la riqueza y diversidad del paisaje urbano de Berlín. Desde sus monumentos históricos hasta sus creaciones modernas, la ciudad ofrece una experiencia única para los amantes de la arquitectura y la historia. Berlín es más que una ciudad. Es un museo al aire libre donde cada edificio cuenta una historia y cada calle es un lienzo para la creatividad humana. La sociedad berlinesa es diversa y dinámica, reflejando la historia de migración e influencia cultural que ha caracterizado a la ciudad a lo largo de los siglos. Los barrios como Kreuzberg y Neukölln son conocidos por su diversidad étnica y cultural, mientras que distritos como Mitte y Charlottenburg son centros de poder político y económico. Berlín es una ciudad que alberga una amplia gama de estructuras sociales, reflejando su historia de migración, diversidad cultural y transformación continua. Desde sus variados barrios hasta sus instituciones sociales, Berlín es un crisol de identidades, perspectivas y experiencias que se entrelazan para formar el tejido social de la ciudad. Berlín es conocida por sus barrios multiculturals, donde diversas comunidades étnicas y culturales coexisten y se entrelazan. Lugares como Kreuzberg, Neukölln y Wahren son hogar de una vibrante mezcla de residentes de origen turco, árabe, africano, latinoamericano y más. Estos barrios son centros de creatividad, actividad cultural y vida comunitaria, donde la diversidad es celebrada y valorada. La ciudad cuenta con una variedad de espacios de encuentro que fomentan la interacción social y el intercambio cultural. Parques como el Gorlitzer Park y el Mauer Park son lugares populares donde los residentes se reúnen para disfrutar del buen tiempo, hacer picnics y participar en actividades recreativas y culturales. Además, cafeterías, bares y clubes nocturnos de toda la ciudad sirven como puntos de encuentro donde las personas pueden socializar, compartir ideas y expresarse libremente. Berlín alberga una amplia gama de organizaciones comunitarias y grupos activistas que trabajan para abordar diversas problemáticas sociales y promover la inclusión y la equidad. Desde iniciativas de ayuda mutua hasta organizaciones que defienden los derechos de los migrantes y refugiados, estas organizaciones desempeñan un papel crucial en la construcción de una comunidad más fuerte y solidaria. El acceso a la vivienda es un tema importante en Berlín, donde el rápido crecimiento de la población y la gentrificación han generado tensiones en el mercado inmobiliario. Sin embargo, la ciudad también ha visto un resurgimiento del movimiento de vivienda comunitaria y cooperativa, donde los residentes se unen para crear y mantener espacios de vida asequibles y sostenibles. Berlín ofrece una amplia gama de oportunidades educativas y de formación para sus residentes, desde escuelas públicas y privadas hasta programas de educación para adultos y oportunidades de aprendizaje continuo. Además, la ciudad es un importante centro de investigación y desarrollo, con universidades de renombre internacional y una próspera escena de startups y empresas emergentes que ofrecen oportunidades de empleo y crecimiento profesional. En resumen, las estructuras sociales en Berlín son diversas y dinámicas, reflejando la complejidad y la vitalidad de la ciudad. Desde sus barrios multiculturals hasta sus organizaciones comunitarias y oportunidades educativas, Berlín es un lugar donde las diferencias se celebran y donde la inclusión y el cambio social son valores fundamentales. La ciudad continúa siendo un punto de encuentro para personas de todas las procedencias y experiencias, enriqueciendo el tejido social y cultural de la comunidad. Como capital de la mayor economía de Europa, Berlín desempeña un papel crucial en el panorama económico del continente. Es un centro de innovación y emprendimiento, con una próspera escena de startups y una sólida base industrial. Además, su posición como nodo de transporte y comercio la convierte en un punto focal para el intercambio económico regional e internacional.
Berlín, como capital de la mayor economía de Europa, desempeña un papel crucial en el panorama económico de Alemania y del continente en su conjunto. Su posición estratégica, su ambiente emprendedor y su sólida infraestructura la convierten en un centro de innovación, comercio y crecimiento económico. Berlín es conocida por su próspera escena de startups y su ambiente emprendedor. La ciudad atrae a talentos de todo el mundo, ofreciendo un ecosistema vibrante y diverso para el desarrollo de nuevas empresas y tecnologías. Barrios como Kreuzberg y Mitte son centros de innovación y creatividad, donde empresas emergentes de tecnología, arte y cultura florecen y se conectan con inversores y mentores. Berlín es un imán para artistas, músicos, diseñadores y creativos de todas las disciplinas. La ciudad ofrece una amplia gama de oportunidades en las industrias creativas y culturales, desde galerías de arte y estudios de grabación hasta espacios de coworking y festivales culturales. Esta vibrante escena creativa no solo enriquece la vida cultural de la ciudad, sino que también contribuye significativamente a su economía, generando empleo y atrayendo inversiones. Como capital de Alemania, Berlín es un importante centro de comercio y servicios. La ciudad alberga numerosas empresas nacionales e internacionales, así como instituciones financieras y comerciales. Su infraestructura de transporte y comunicaciones, que incluye aeropuertos, puertos fluviales y una extensa red de carreteras y ferrocarriles, la convierte en un punto focal para el comercio regional e internacional. Berlín es uno de los destinos turísticos más populares de Europa, atrayendo a millones de visitantes cada año. Sus monumentos históricos, museos de clase mundial, vibrante vida nocturna y escena cultural diversa son solo algunas de las atracciones que atraen a turistas de todo el mundo. La industria del turismo y la hospitalidad desempeña un papel importante en la economía de la ciudad, generando empleo y contribuyendo al crecimiento económico. Berlín es un importante centro de investigación y desarrollo, con universidades de renombre internacional, institutos de investigación y empresas líderes en sectores como la tecnología, la biotecnología y las ciencias sociales. La colaboración entre el sector público y privado fomenta la innovación y el avance tecnológico, lo que contribuye al crecimiento económico y la competitividad de la ciudad a nivel global. En resumen, la importancia económica de Berlín se deriva de su capacidad para fomentar la innovación, el emprendimiento y el comercio en un entorno dinámico y diverso. Como centro de creatividad, cultura y negocios, Berlín continúa siendo un motor de crecimiento y desarrollo en Europa y más allá. Berlín ha sido el epicentro de eventos políticos que han sacudido al mundo. Desde la división de la ciudad durante la Guerra Fría hasta la caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior reunificación de Alemania, la historia política de Berlín es un relato de lucha, resistencia y esperanza. La historia política de Berlín es un relato fascinante de luchas por el poder, divisiones ideológicas y movimientos de resistencia que han dejado una profunda huella en la ciudad y en el mundo en general. Desde los tumultuosos acontecimientos del siglo XX hasta la actualidad, Berlín ha sido testigo de momentos cruciales que han dado forma al curso de la historia política europea y global. Durante la Segunda Guerra Mundial, Berlín fue el epicentro del régimen nazi y el escenario de eventos que conmocionaron al mundo. La ciudad fue testigo de la brutalidad del régimen de Adolf Hitler, desde la quema del Reichstag en 1933 hasta la deportación y exterminio de millones de personas en campos de concentración. La caída de Berlín en 1945 marcó el fin del régimen nazi y el comienzo de una nueva era de división y conflicto. Tras la Segunda Guerra Mundial, Berlín se convirtió en el epicentro de la Guerra Fría, simbolizando la división entre el este y el oeste. La construcción del Muro de Berlín en 1961 dividió la ciudad en dos, separando a familias y amigos y convirtiendo a Berlín Oriental en un bastión del comunismo y a Berlín Occidental en un símbolo de la democracia y la libertad. Durante décadas, la ciudad estuvo dividida por un muro físico y una barrera ideológica, hasta su caída en 1989.
La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el comienzo de un proceso de reunificación que transformó la ciudad y el país. La reunificación alemana en 1990 simbolizó la superación de divisiones históricas y la reunificación de un país y una ciudad que habían estado separados durante décadas. Berlín se convirtió en la capital de una Alemania unificada, simbolizando la esperanza de un futuro común y la reconciliación de un pasado doloroso. Como capital de Alemania y una de las principales ciudades de Europa, Berlín desempeña un papel crucial en la política europea. La ciudad alberga instituciones gubernamentales nacionales e internacionales, como el Bundestag, Parlamento alemán, y la Cancillería Federal, que influyen en el curso de la política europea y mundial. Además, Berlín es un importante centro de diplomacia y negociaciones internacionales, acogiendo cumbres y conferencias que abordan los desafíos y oportunidades del siglo XXI. Berlín ha sido un semillero de movimientos sociales y activismo político que han impulsado el cambio y la transformación en la ciudad y más allá. Desde las protestas estudiantiles de 1968 hasta los movimientos por los derechos civiles y la igualdad de género, Berlín ha sido escenario de innumerables actos de resistencia y solidaridad que han dejado una marca indeleble en su historia política. En resumen, la historia política de Berlín es un relato complejo de conflictos, transformaciones y luchas por la libertad y la justicia. Desde los horrores del régimen nazi hasta la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, la ciudad ha sido testigo de momentos cruciales que han dado forma al curso de la historia europea y mundial. Berlín continúa siendo un símbolo de esperanza y resiliencia, un recordatorio de la capacidad del ser humano para superar la adversidad y buscar un futuro mejor. El desarrollo urbano de Berlín ha sido marcado por la interacción entre lo antiguo y lo nuevo. Barrios históricos como Nikolai Viertel contrastan con modernos rascacielos y proyectos de renovación urbana en áreas como Potsdamer Platz. Esta mezcla de lo antiguo y lo nuevo crea una ciudad dinámica y en constante evolución. El desarrollo urbano de Berlín es un fascinante relato de transformación y adaptación a lo largo de los siglos. Desde sus orígenes como un modesto asentamiento a orillas del río Spree hasta su estatus actual como una metrópolis cosmopolita, Berlín ha experimentado múltiples etapas de crecimiento y cambio que han moldeado su paisaje urbano y su identidad. Tras el devastador impacto de la Segunda Guerra Mundial, Berlín se enfrentó a la monumental tarea de reconstruirse. Gran parte de la ciudad quedó en ruinas después de los intensos bombardeos, y la reconstrucción implicó la restauración de monumentos históricos, la construcción de viviendas y la creación de nuevas infraestructuras. Barrios enteros fueron reconstruidos siguiendo diseños modernos, mientras que otros conservaron su carácter histórico. Durante la Guerra Fría, Berlín se convirtió en un símbolo de la división entre el este y el oeste. La construcción del muro de Berlín en 1961 dividió la ciudad física y emocionalmente, alterando su paisaje urbano y separando comunidades y familias. Tras la caída del muro en 1989, Berlín se embarcó en un proceso de reunificación que implicó la integración de dos sistemas urbanos y la revitalización de áreas previamente abandonadas en el lado oriental. En las últimas décadas, Berlín ha experimentado una notable renovación y regeneración urbana. Barrios industriales abandonados, como Friedrichshain y Kreuzberg, han sido transformados en distritos de moda, llenos de bares, galerías de arte y espacios creativos. La antigua área del Muro de Berlín se ha convertido en un corredor verde conocido como el Parque del Muro de Berlín, que ofrece espacios recreativos y culturales para los residentes y visitantes. Berlín se ha convertido en un laboratorio para la arquitectura contemporánea y la innovación urbana. Proyectos como la Ciudad del Futuro, Hauptstadt Berlin 2050, y la transformación energética, Energiewende, están cambiando la forma en que se concibe y planifica la ciudad del futuro. Además, nuevos desarrollos como el complejo de Sony Center en Potsdamer Platz y el distrito de negocios de Friedrichshain-Kreuzberg están redefiniendo el horizonte urbano de la ciudad. Berlín se ha comprometido a promover la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida de sus residentes.
Iniciativas como la promoción del transporte público, la creación de espacios verdes y la revitalización de áreas urbanas degradadas están orientadas a hacer de Berlín una ciudad más habitable y sostenible para las generaciones futuras. En resumen, el desarrollo urbano de Berlín es un proceso continuo de adaptación y transformación que refleja la historia, la cultura y las aspiraciones de la ciudad y sus habitantes. Desde la reconstrucción después de la guerra hasta la vanguardia arquitectónica contemporánea, Berlín sigue siendo un centro de innovación y creatividad en constante evolución. Berlín es un crisol de culturas, con una vibrante escena artística y cultural que atrae a artistas, músicos y escritores de todo el mundo. Festivales como la Berlinale y eventos como la Noche de los Museos son solo algunas de las muchas formas en que la ciudad celebra su diversidad cultural y fomenta el intercambio creativo. Berlín es conocida como una de las ciudades más cosmopolitas y vibrantes del mundo, y su rica escena cultural es un testimonio de su diversidad y apertura hacia el intercambio cultural. Desde su posición como punto de encuentro entre el este y el oeste durante la Guerra Fría hasta su actual estatus como centro cultural global, Berlín ha sido un crisol de influencias culturales que han enriquecido su paisaje cultural y social. Berlín ha sido históricamente un imán para personas de todo el mundo que buscan nuevas oportunidades y libertades. La ciudad ha acogido a comunidades migrantes de Europa del Este, Turquía, Medio Oriente, África y más allá, lo que ha resultado en una mezcla única de culturas, idiomas y tradiciones. Esta diversidad se refleja en la música, la gastronomía, el arte y la vida cotidiana de la ciudad. Berlín es un epicentro de la creatividad y la expresión artística, atrayendo a artistas, músicos, escritores y cineastas de todo el mundo. La ciudad cuenta con una vasta red de galerías de arte, teatros, salas de conciertos, clubes nocturnos y espacios culturales que ofrecen una amplia gama de eventos y actividades para todos los gustos y estilos. Desde la ópera clásica hasta la música electrónica underground, Berlín tiene algo para todos los amantes de la cultura. Berlín es famosa por sus numerosos festivales y eventos culturales que atraen a visitantes de todo el mundo. El Carnaval der Kulturen celebra la diversidad étnica y cultural de la ciudad con desfiles, música en vivo y gastronomía internacional. El Festival Internacional de Cine de Berlín, Berlinale, es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, atrayendo a cineastas y estrellas de cine de renombre mundial. Además, eventos como el Festival de las Luces, el Carnaval de Navidad y el Festival de Jazz de Berlín ofrecen oportunidades para sumergirse en la vibrante escena cultural de la ciudad. Berlín es un lugar donde las personas de diferentes culturas y orígenes pueden encontrarse, compartir ideas y colaborar en proyectos creativos. Espacios como el Espacio de Encuentro Interreligioso, House of One, el Foro Cultural Internacional, IFA, y el Instituto Goethe ofrecen plataformas para el diálogo intercultural y la cooperación entre países y comunidades. Estos espacios promueven la comprensión mutua y la construcción de puentes entre culturas a través del arte, la educación y el intercambio cultural. Berlín alberga una impresionante variedad de centros de arte y creatividad que fomentan la experimentación y la colaboración entre artistas y creadores de todo el mundo. Lugares como el Haus der Kulturen der Welt, Casa de las Culturas del Mundo, el KW Institute for Contemporary Art y el Estudio Olafur Eliasson son puntos de referencia en la escena cultural de Berlín, ofreciendo exposiciones, residencias artísticas y programas educativos que promueven la diversidad y la innovación en las artes. En resumen, el intercambio cultural en Berlín es un proceso dinámico y enriquecedor que refleja la diversidad y la apertura de la ciudad hacia nuevas ideas y perspectivas. Desde su escena artística y cultural hasta sus festivales y eventos culturales, Berlín ofrece infinitas oportunidades para explorar, aprender y conectarse con personas de todo el mundo. La ciudad sigue siendo un faro de creatividad y diversidad cultural que continúa inspirando a generaciones de residentes y visitantes por igual. El legado de Berlín es vasto y complejo, pero en su núcleo reside un mensaje de esperanza y resiliencia.
Desde los escombros de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, la ciudad ha demostrado una y otra vez su capacidad para reinventarse y superar las adversidades. Su impacto en la historia, la cultura y la política mundial es innegable, y su legado perdurará en las generaciones venideras como un recordatorio de la fuerza del espíritu humano. El legado e impacto de Berlín abarca siglos de historia, desde sus humildes orígenes como un pequeño asentamiento a orillas del río Spree hasta su actual estatus como una metrópolis global. A lo largo de los años, Berlín ha dejado una marca indeleble en la historia, la cultura y la política de Europa y el mundo, y su influencia continúa resonando en el presente y el futuro. El legado histórico de Berlín es rico y complejo, marcado por momentos de grandeza y tragedia. Desde los fastos de la era prusiana hasta los horrores del régimen nazi y la división de la Guerra Fría, la ciudad ha sido testigo de acontecimientos que han dejado una profunda huella en la memoria colectiva. Monumentos como la Puerta de Brandeburgo, el Muro de Berlín y el Reichstag son recordatorios tangibles de la historia tumultuosa de la ciudad y su capacidad para superar la adversidad. El impacto cultural de Berlín se extiende mucho más allá de sus fronteras, influenciando la música, el arte, la moda y la literatura en todo el mundo. La ciudad ha sido cuna de movimientos artísticos y culturales revolucionarios, desde el expresionismo alemán hasta la música electrónica underground. Artistas, escritores y músicos de renombre mundial han encontrado inspiración en las calles de Berlín, contribuyendo a su reputación como un centro de creatividad y vanguardia cultural. El legado arquitectónico de Berlín es una síntesis de estilos y épocas que abarca desde la grandiosidad del barroco prusiano hasta la modernidad funcionalista del siglo XXI. Edificios icónicos como la Catedral de Berlín, el Palacio de Charlottenburg y la Torre de la Televisión son testimonios de la habilidad y la visión de los arquitectos que dieron forma a la ciudad a lo largo de los siglos. La arquitectura contemporánea, representada por proyectos como la Ciudad del Futuro y la East Side Gallery, continúa redefiniendo el paisaje urbano de Berlín y su identidad en constante evolución. Berlín ha sido un campo de batalla político y social, donde las luchas por la libertad, la igualdad y la justicia han tenido lugar a lo largo de la historia. Desde las revoluciones de 1848 hasta las protestas estudiantiles de 1968 y los movimientos de derechos civiles y LGBTI, la ciudad ha sido escenario de movimientos que han cambiado el curso de la historia. El espíritu de resistencia y solidaridad que caracteriza a Berlín ha inspirado a personas de todo el mundo a luchar por un mundo más justo y equitativo. El legado más poderoso de Berlín es su capacidad para la reconciliación y el renacimiento después de la adversidad. La caída del Muro de Berlín y la reunificación alemana simbolizan la superación de divisiones históricas y la esperanza de un futuro común. Hoy en día, Berlín es una ciudad vibrante y diversa que celebra su herencia multicultural y mira hacia el futuro con optimismo y determinación. En resumen, el legado e impacto de Berlín son testimonios de su historia, cultura y espíritu resiliente. Desde sus monumentos históricos hasta su influencia en la escena cultural global, Berlín sigue siendo una fuente de inspiración y admiración para personas de todo el mundo. Su historia de superación y renacimiento es un recordatorio de la capacidad del ser humano para trascender las divisiones y crear un futuro mejor juntos. En conclusión, Berlín es mucho más que una ciudad, es un símbolo de la capacidad humana para superar la adversidad y trascender las divisiones. Su historia, cultura y significado trascienden fronteras y continentes, dejando un legado que perdurará por generaciones. Berlín es, en última instancia, un recordatorio de la capacidad del ser humano para encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros.